sabía lo que yo iba a hablar y va más o menos por la línea que ella estaba hablando, o sea que es palabra de Dios lo que tenemos hoy, ¿verdad? Y que Dios va a hablar a nuestra vida, así que vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración para que Dios hable, ¿verdad? Según la necesidad de cada uno. Amén. Y comenzando que me quite mis nervios. Eso no se va. Esto no se acaba, Eso no se va. Hasta para cantar un corito no se pone todo nervioso. Así que cuando no hay nervio, entonces pasa algo malo, Preocúpate. ¿verdad? Preocúpate, como dice. Bendito Jesús, Santo Dios. Te adoramos. Gloria a tu nombre, Padre Celestial, Señor. Sí, Dios. Te damos gracias, Padre amado, Señor, porque nos permitiste, mi Dios amado, llegar aquí, Señor, a tu casa de oración, Padre Santo. A adorarte, a glorificarte, Señor, Dios Santo, a buscar de tu presencia, Señor. Te pedimos, mi Dios amado, que tú, ya que comenzaste a hablar a nuestras vidas, sigas hablando a nuestras vidas, Señor. Que podamos salir de aquí, Señor amado, con un corazón dispuesto, mi Dios amado. Bendice, Señor, a cada uno, Señor. Tú conoces la necesidad de cada cual, Señor. Y tú vas a hablar, Señor, de acuerdo a la necesidad de cada uno, Dios. Quita, Señor amado, todo lo que impida, mi Dios amado, que te adoremos, que te glorifiquemos, Señor. Quita todo cansancio, Señor, toda pesadez, Señor del cielo. Quita, Padre Santo, toda enfermedad, mi Dios. Si alguien que esté enfermo, Señor, deposita sanidad, Señor, en estos momentos sobre ellos, Padre. Dios, mira a las personas que no pudieron llegar, mi Dios. Tú conoces la necesidad, Señor. Tú conoces la razón, el motivo, Dios. Porque tú conoces nuestros corazones, Señor del cielo. Sé tú con cada uno de ellos, mi Dios. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya que estamos de pie, vamos a buscar la palabra en Mateo 9, del 35 al 38. Mateo 9, del 35 al 38. Santo eres Dios. ¿La tienen? Amén. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y dolencia, toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Bendito Jesús. Se pueden sentar. Para los que no sepan lo que es mies, ¿verdad? Yo conseguí aquí una definición que dice que es un conjunto de cereales cosechados ya maduros, que ya están listos para recoger, ¿verdad? Y la mies es mucho más los obreros son pocos. Con estas palabras, nuestro Señor Jesucristo nos desafía a tomar conciencia de nuestra misión y comisión en este mundo en el que vivimos, ¿verdad? Jesús tenía una visión y una misión concreta y definida acerca del por qué estaba en este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya desde que él tenía uso y razón, ya él sabía el por qué él estaba aquí en la tierra. El por qué su padre, ¿verdad?, lo había enviado a este mundo. Él tenía ya esa visión, ya él lo tenía claro y tenía esa meta la cual él vino a cumplir. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús se involucró con gente humilde, pobre, aunque cuando él hablaba lo escuchaban todas las personas, ¿verdad? Él hablaba y todo el mundo que estaba por allí lo escuchaba. Pero se involucró más con las personas como más sencillas, las más humildes, las que necesitaban, las personas necesitaban. Y lamentablemente también con aquellos que en algún momento lo juzgaron y lo condenaron. Yo escribí 3 puntos, ¿verdad?, de estos mismos versículos. Y el primero le puse ¿qué debemos hacer para salir de nuestra comodidad? Como dice en Mateo 9:35, ¿verdad? El que fue el primero que leímos. Que dice: recorría Jesús
todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Recorría Jesús todas las ciudades. Wow. Aquí vemos que Jesús recorría, ¿verdad?, todas las ciudades y las aldeas, y esto implica que eran caminos largos, extensos, Escabrosos, incómodos. incómodos. Eso es así. Y ahí no había carro, no había ni una bicicleta. Ahí era, como dicen por ahí, ¿verdad?, el carrito de San Fernando, un ratito a pie y el otro andando. O sea, y él caminó, pero muchas millas, ¿verdad? Lo que a veces uno tiene que ir de aquí a la esquina, y si no es en carro uno no va. Y es lamentable decirlo, pero es así. Y sin contar el cansancio, la incomodidad y el calor, el frío, la lluvia y los peligros que él se enfrentaba, ¿verdad? Porque puede ser que un día hacía lluvia, un día hacía un sol bien fuerte, y él pasaba todo eso. Y estas cosas a veces, yo me pongo a pensar, ¿verdad?, y a veces estas cosas nos estancan. A veces estas cosas nosotros tenemos que ir a salir a evangelizar, y porque está lloviendo, lamentablemente a veces no vamos y no sabemos que existen las sombrillas, pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Las sombrillas existen para algo y es para eso. En Lucas 4:18 nos da una descripción de lo que Cristo vino a hacer. Vamos a buscar Lucas 4:18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Verdad? Jesús vino como dije al principio, a ver por las personas necesitadas, ¿verdad?, por los que necesitaban de él. Cristo caminó largas distancias para alcanzar al necesitado, para alimentar al hambriento, para llevar un aliento al que no tenía fuerza, ¿verdad? Nosotros tenemos que imitarlo. Hoy día nosotros tenemos tantas oportunidades, aunque nos han limitado un poco, ¿verdad?, como en estos sitios los permisos que a veces no nos dejan entrar para llevar la palabra, pero hay que dar como que el 100 por uno. O sea, que aunque respetando, ¿verdad?, las leyes, porque tenemos que respetar aquí las leyes de la tierra, ¿verdad?, pero pedirle a Dios la dirección, que Dios nos va a dar ese huequito y esa oportunidad por donde nos vamos a meter para llevar la palabra de él, ¿verdad? No importa la forma en que la vayamos a leer, a llevar, porque hay otras formas que no solamente es predicando, ¿verdad?, que ahorita vamos a verla. Volviendo al texto del versículo 35 de Mateo 9, vemos que Jesús tenía definida su misión. Jesús visitó ciudades grandes y pequeñas, ricas y pobres. Conoció de todas las clases sociales, ¿verdad? Porque él predicaba y, como dijo ahorita, todo el mundo lo escuchaba y él sabía ya el corazón de cada cual. Sanó enfermos, libertó al cautivo, resucitó a Lázaro y a la niña que había fallecido, enseñó en la sinagoga. Su pasión y su interés por las almas eran prioridad y lo anteponía a cualquier comodidad. Para él lo importante era salir a buscar las almas y que las almas lo aceptaran porque se le daba a demostrar de que él, el Padre lo había enviado y que él era Dios. Y que en él era que estaba la solución. Lo que pasa es que habían personas que eran cabeciduras, ¿verdad? Y no lo entendía, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos que dos veces antes de salir a proclamar las buenas nuevas, nos resistimos a salir de nuestra comodidad, a hacer luz a aquellos que aún se encuentran en tinieblas. Este mundo está lleno de personas que viven sin sentidos, enfermos de sus cuerpos y de sus almas, y quizás están esperando a alguien que se acerque y les infunda una palabra de aliento y de esperanza. No solamente es ponernos detrás de un micrófono, ¿verdad?
no solamente cantar, digo no solamente porque eso es parte, ¿verdad? Yo digo que también a veces con un abrazo, con una palabra de aliento, con un Dios te bendiga, con un Cristo te ama, hasta estrechándole la mano y a veces hasta escuchándolo sin decir nada. Uno no sabe, ¿verdad?, la necesidad de cada cual y a veces uno no está en la mente de ellos, y con algo que a lo mejor, aunque sea poquito para lo que uno cree que es poquito, para Dios es mucho, porque ahí Dios está trabajando en lo que uno haga, ¿verdad? Jesús en su recorrido se encontró con ese tipo de personas así mismo, que pasaban por todo eso. Nosotros los cristianos tenemos un gran reto, ese compromiso de amor como lo tenía Jesús hacia la gente. Dejar nuestra comodidad no significa que vayamos a abandonar nuestras responsabilidades, sino que vamos a ser más sensibles a las necesidades de aquellos que están pasando por situaciones adversas. Tenemos que ponernos en el lugar de esa persona, ¿verdad? El dejar la comodidad por parte de Jesús se puede ver en Mateo 8:20, que dice: Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza. Nosotros a veces nos quejamos hasta de las cosas que tenemos. Y si nos ponemos a leer este versículo y versículos donde veíamos que aunque Dios tenía el poder de no pasar esas necesidades, lo hacía, porque para Él eso no era lo importante. Y a veces nosotros nos quejamos de las cosas que tenemos. Tenemos una cama, ya queremos tener un juego de cuarto mejor. Y no es que sea malo, pero es lo que tú tengas en tu corazón. O sea, que a veces tú te dedicas más a las cosas materiales, a lo que tú tienes en tu corazón, que a lo que realmente vale la pena. El segundo punto es del versículo 36 que leímos, que dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tenían pastor. Sentir compasión. Entre tantas personas que lo seguían, Jesús podría darse cuenta de las personas que venían con sus rostros cansados, tristes, llenos de temor, de tristeza, desesperanza. Jesús tenía compasión de ellos. Y eso lo vemos en Mateo 14:14, que nos dice: cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Hermano, la compasión es algo que yo digo que no es lo mismo que lástima, no es lo mismo ni ay bendito. Yo nunca había sentido ese sentimiento de compasión, porque la misma palabra lo dice, ¿verdad? Compasión. Y nunca lo había sentido hasta una vez que yo fui a llevar a Wilmeri aquí a la universidad, y yo antes me iba, porque no me gustaba mucho, fíjate, esta avenida, la Campo Rico, por los hoyos y qué sé yo. Y yo me fui por allá, por donde viven los pastores, por donde vive Alessandra, y salgo a Iturrigui, cruzando la Campo Rico, me paro en esa luz, esperar que cambie, y veo un señor mayor, recuerdo, y el señor iba con un vasito, pero él no vino donde mí a pedirme, no vi que estuviera pidiendo, iba con el vasito, o sea, que uno se puede imaginar que pedía. Y el señor me cruza por al frente, para mirando así hacia la derecha. Yo no lo seguí y sigo mirando los carros y esperando que la luz cambie, y el señor vuelve otra vez y mira, pero aunque tú no quieras mirar para allá, tú lo ves, ¿verdad? Porque tenemos como que la distancia la periférica del ojo, que tú ves todo lo que está en este lado, aunque no estés mirándolo. Y el señor vira para atrás, y cuando él vira para atrás, ahí mismo yo miro, y ya él venía mirándome.
Y cuando aquel señor me miró, yo no sé, hermanos, pero aquello fue una sensación, yo todavía lo pienso y se me erizan todos los pelos. Fue una sensación que yo nunca había sentido. Aquel señor me miró, yo no sé, con ojos de dolor, de tristeza, no sé, era como que una mezcla de todo, una mirada tierna. Cuando yo lo vi bien, el Señor tenía un ojo verde o azul, claro, un ojo claro, y el otro era un ojo de vidrio. Y yo me le quedé mirando, porque él se me quedó mirando, pero él iba bien lento mirándome, pero nunca llegó a donde mí con el vasito. Y ahí cambió la luz, yo me quedé mirando y los de atrás, pipi, tocándome bocina, tuve que arrancar. Pero desde ese momento yo comencé, aquí saben lo llorona que yo soy, yo comencé a llorar, pero era un llanto que yo no podía controlar. Las lágrimas se me salían solas. Yo llegué a casa, me metí en mi cuarto y eso era, seguía llorando y llorando y llorando y llorando, y nada más me tocó pedirle a Dios por él, porque no sabía, ¿verdad?, el por qué Dios me hizo sentir ese sentimiento. No sabía el por qué, porque a mí me dan pena muchas cosas y a veces lloro por cuando veo a los otros llorando, como que me conduelo con el dolor ajeno. Pero lo que era fue la mirada impactante de ese señor. No sé lo que él quiso transmitirme, porque hay a veces que nosotros pasamos la vida así, ¿verdad?, y no vemos a las personas de la forma en que la debemos de ver, y que esa persona te transmita a ti por lo que esté pasando, el dolor o la necesidad que esté pasando. Y aquello a mí se me quedó en mi corazón, y cada vez que pasaba volví a coger la misma ruta a ver si lo veía, y nunca más lo volví a ver. Yo no sé si alguien lo llegó a ver, pero un señor mayor, él lo vi ese día y nunca más lo volví a ver, pero se me quedó en mi corazón. Y para mí que eso tiene que haber sido compasión, porque es que yo pena no era, yo sé que pena no era, porque la pena tú lloras un ratito y ya mismo se te quita, pero esa angustia que yo tenía en mi corazón me duró y me caló profundo, ¿verdad? Ese mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo hacia la gente, esa misma compasión fue la que lo llevó a sanar a los que estaban enfermos y a liberar a los que estaban atados. Esa compasión, esa misericordia que Jesús sintió hacia esas personas es el reflejo claro de lo que Dios siente por nosotros, por la humanidad, ¿verdad? Más claro, como dice por ahí, más claro no canta el gallo. Ese sentimiento que mueve a ser solidarios y dejar el egoísmo para hacer el bien. Nosotros tenemos que tener esa misma motivación. Debemos de trabajar con nuestro interior para ir sacando de nuestro ser todo lo que nos impide ser compasivos y buenos con nuestro prójimo. Tenemos que ser seres que alumbremos en la oscuridad. Necesitamos trabajar con nosotros mismos para ayudar a los demás, ¿verdad? Porque hay a veces que nosotros no nos conocemos ni a nosotros mismos. Y tenemos que aprender a conocernos primero para poder ayudar al que está al lado. Jesús también veía que muchas de aquellas personas que le seguían eran personas desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. ¿Cómo es que están las ovejas sin pastor? Sin rumbo, Perdida. al garete, perdida, loquita, ¿verdad? Por ahí, desenfocada, sin que nadie los guíe, ¿verdad? Pero hoy en día hay personas que también están así. Como cristianos debemos ponernos un reto, y es demostrar con nuestras acciones el cambio positivo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y qué mejor manera que demostrando misericordia por aquellas personas que se encuentran sin fe y sin esperanza. Debemos ser sensibles, así como lo fue nuestro Señor. Él fue movido a misericordia cuando comenzó a ver las necesidades de cada persona, pero su motivación lo hizo tomar acción y comenzó a sanar tanto físicamente como espiritualmente. Hay muchas personas que están sufriendo dolencias espirituales en las cuales hay un proceso sanador que debe ser acompañado por mucha comprensión, amor
y desde luego mostrarle el reino de Dios. Que no solamente es motivarlo, ayudarlos en lo físico, también en lo espiritual, y enseñarles que las cosas que Dios hizo en uno, también las puede hacer en esa persona. El punto 3, que es de los versículos 37 y 38, dice: pidamos a Dios obreros para lograr la gran tarea. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Las personas que Jesús visualizó como desamparados y sin rumbo eran personas comunes y corrientes, sedientas de consuelo, de amor y de comprensión. Lo mismo, ¿verdad?, que están por aquí, que hay por aquí en el mundo está lleno, ¿verdad?, de personas así. El Señor los vio con una cosecha abundante y lista para la siega. Pero mire, tenemos que tener, ¿verdad?, obreros, personas trabajadoras listas para ayudarnos, ¿verdad? Jesús les recomendó a los discípulos que le pidieran obreros a la mies. ¿Por qué? Porque él sabía que con los 12 discípulos no era suficiente, que necesitaban más. Y como la palabra es viva y eficaz, ya que habló, habla y seguirá hablando. Cuando yo leí esto, yo dije, wow, la palabra no muere, la palabra no tiene fin, porque él sabía que en estos tiempos de ahora esto iba a ocurrir, de que todavía necesitamos más personas que trabajen, más personas que nos ayuden, ¿verdad? Que todavía es mucha la mies que necesitamos, más obreros, más trabajadores para todo lo que queda por hacer, porque hermanos, queda mucho por hacer. Y yo pienso que el Señor es el que sabe cuándo va a venir. Y yo pienso que Él está como que retrasándose un poquito más, primero por la misericordia de Él con todos nosotros, y segundo para que nosotros podamos rescatar más personas para Él. Porque una persona que nosotros rescatemos para el Señor es una derrota para el enemigo. ¿Y quién no quiere que el enemigo, mire, sea derrotado? Todos queremos eso. Pues tenemos que salir a buscar las almas. Tenemos que hacer nuestra parte, que fue la que Él nos mandó a hacer, nuestra parte. Y lo demás lo hace Él, ¿verdad? Cuando leí esta parte me acordé, yo se lo había comentado a Tania, una experiencia que yo tuve en el SESCO cuando Wilmeri fue a sacar la licencia. Nosotros llegamos allí súper temprano, eran como las 5:30 más o menos, y hicimos el cuchumí, un número alto. Y nada, nos llamaron por una lista y nos pusieron en fila afuera, a lo que habrían adentro, y la fila era, wow, inmensa hasta atrás. Y había un señor, nosotros primero escuchamos una voz de alguien hablando bien fuerte, y yo le digo a Melín, a esta hora hay pelea. Y cuando nosotros miramos bien, no, era un señor, un viejito. Yo no sé quiénes han ido aquí al SESCO de Carolina temprano, bien temprano. Allí va un señor bien viejito, tiene como 80 y algo así. Y ese señor estaba allí sin micrófono y sin nada, solito predicando. Y predicaba aquí, y después se movía al medio, y después se movía más atrás. Cuando llegó a donde nosotros estábamos, esa área de ahí, empezó a hablar. Y las personas, fíjate, lo escuchaban, porque las personas ponen atención. Hay muchos que no, pero hay otros que sí, que les importa. Y el Señor estaba hablando y predicando. Y él decía que él le decía al Señor, Señor, ¿por qué tú no me llevas ya? Si ya yo estoy cansado, ya yo estoy agotado, ya yo soy una persona mayor, ya yo me quiero ir contigo. Y volví y repetía, y yo se lo digo cada rato, Dios, ya llévame. Y lo decía así, como bien duro. Y nosotros, y Meli y yo, wow. Y él decía, llévame, Señor, pero el Señor no me lleva. ¿Y ustedes saben por qué no me lleva? Y todo el mundo se quedó así mirando. Y él dijo,
¿cuántas personas hay aquí? Señaló la fila. Aquí hay como 200 personas, ¿verdad que sí? Y todo el mundo miró para atrás a ver si era verdad, pero la fila era... No nos pusimos a contar, pero la fila era inmensa. Y él dice, ¿y cuántas personas están predicando la palabra de Dios? Yo nada más. Por eso es que el Señor no me lleva. Y aquello fue para mí como que me dieron un pescozón. Y yo dije, no, Dios, hay que hacer algo, hay que salir a hacer algo, porque me dio una vergüenza, se lo digo sinceramente. Porque allí estábamos Mel y yo, y sabrá Dios en aquella fila cuántos cristianos habíamos. Y ninguno, yo no había tenido la delicadeza de decirle al que estaba al lado mío, Cristo te ama, mi Dios te bendiga. Y ese señor, dicen que madruga allí todos los días, de 5 de la mañana a 6:30 por ahí, termina por ahí de predicar y luego se va. Y lo hace todas las mañanas. Y me sentí bien en el sentido de que hay una persona que lo está haciendo, pero me sentí mal cuando dijo que él era el único que lo estaba haciendo. Y cuando leí esto, yo dije, wow, de verdad que es que necesitamos mano, necesitamos meter mano, ¿verdad? Amén, Señor. Qué hermoso es saber que hay muchos que están en este mismo equipo. ¿Quiénes quieren estar en este mismo equipo? Mira aquí. Y de los que están, que quieren estar más, porque hay muchas más cosas que hacer. Pero necesitamos más y más trabajadores que seamos seres de luz y que tengamos la misión de alumbrar el camino a otros. ¿Cuál es la forma en la que tenemos que pedir a Dios que envíe más obreros? Por medio de la oración, ¿verdad? La oración es eficaz. La oración es importante cuando le hablamos a alguien. ¿Por qué? Porque cuando tú le vas a hablar a una persona, si tú no vas preparada, si tú no has orado anteriormente, si tú te levantas, ¿verdad? Porque hay a veces que nos pasa esto, que nos levantamos y con el ajoro del día salimos por ahí y no oramos antes de salir. Aunque oremos en el camino, ¿verdad? Porque el que no pueda, pues, no sé, por la circunstancia que esté pasando, no puede orar en su casa, pues mire, ore en el camino. Porque a mí me ha pasado, he salido tan a la ligera que no me da tiempo, cuando las primicias deben de ser del Señor. Y uno lo sabe, ¿verdad? Y en el camino yo lo que hago es me pongo a orar y primero le pido a Dios por no haber orado primero, pero hay que hacerlo, porque si te toca hablarle a una persona, el Espíritu Santo es el que te va a respaldar. Amén. Es el que te va a dar, ¿verdad? Que te va a vaquear, que te va a dar esa cobertura, ¿verdad? Por eso es que es importante la oración cuando vamos a hablarle a las vidas. Cuando Jesús impactó a las vidas, sanándolas, liberándolas, cuando les daba una palabra de aliento, era porque Él siempre estaba en comunicación con su Padre. Nuestro reto es imitar y comenzar ya a producir ese impacto. Para concluir, debemos dejar nuestra comodidad e ir a buscar las almas que van sin rumbo. Y debemos de visualizar tal como Jesús lo hizo. Y pedir al dueño de la mies que nos envíe a trabajar, ya que la mies es mucha y los obreros poco. Recuerden, hermanos, que una vez nosotros estuvimos ahí, ¿verdad? Fuimos parte de ese grupo, ¿verdad? Andábamos sin fe, sin esperanza, andábamos loquitos, ¿verdad? Como decía, como ovejas sin pastor. Y Dios nos rescató, Dios nos perdonó, Dios nos dio vida y vida en abundancia, nos lavó con su sangre preciosa. Así es. Pues eso es lo que nosotros también debemos de querer para el que está allá afuera y que no conoce a Cristo, ¿verdad? Y como puso el pastor, ¿verdad?, en la página, ¿dónde? Ahora yo pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde están esos obreros? ¿Dónde están esos trabajadores que quieren unirse a este equipo? Aleluya. ¿Dónde están? Si usted no está, si usted quiere unirse, no importando la situación que esté pasando, no importando los problemas que tengan en su hogar, con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos, no importando los miedos, el miedo te atrasa, no importando la timidez, tú le pides a Dios y Dios te va a dar
esta fortaleza, esta fuerza para que tú hagas, después que tú estés dispuesta, para que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas. ¿Verdad? Hasta aquí mi parte y Dios me lo bendiga. Aleluya, gloria a Dios.